Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más. Ya llevamos nueve programas, 9 episodios del podcast Cuéntanos tú, este podcast que hacemos de divulgación inclusiva. Bueno, como sabéis, este programa se financia con el proyecto Escúchales, divulgando para colectivos olvidados, y está dentro del programa Cuenta la Ciencia de la Fundación General CSIC. Y bueno, funciona con la colaboración de la FECID, Ministerio de Ciencia e Innovación también. Y os cuento que volvemos a grabar desde casa por la situación de pandemia. Acaban de declarar de nuevo el estado de alarma por la COVID. Y ya me adelanto y os pido disculpas por los posibles problemas técnicos y de calidad del sonido que podamos tener. Agradecer a nuestro técnico, Pablo Jiménez, que hace posible estas grabaciones. Y bueno, explicaros que yo soy Millán Mozota, técnico, colaborador de I+D+I de la institución Milay Fontanals, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Os presento ahora a mis copresentadores. Primero a Nidia Liseda. Hola, Nidia. Hola, buenas tardes. Que tiene una beca JAE de Introducción a la Investigación, con nosotros también en la IMF, en la Milay Fontanals. Y a mi compañero, el investigador Juan Gibaja. Hola, Juan. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, yo creo que es lo mejor ahora es que tú presentes a los invitados, porque realmente es el que conoces bien el tema del que vamos a hablar. Pues sí, antes de empezar quiero deciros que este es un programa un poco atípico a diferencia del resto, ¿no? Porque hoy los invitados proceden de diversas instituciones y el vínculo que nos unió fue la música. Esto lo explicaré un poquito más tarde, pero quiero empezar a presentarlos. El primero de ellos es Jordi Abella, director del Ecomuseo de la Vall d'Àneu. El segundo es Esper Sabrín, de la asociación Heritage for Peace, y ahora está contratado en la institución Milay Fontanals del CSIC. Podéis saludar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? El tercero es Nazrul. Me cuesta mucho pronunciar tu apellido, Nazrul. Bueno, Chowdhury. Nazrul Chowdhury, de Bangladesh. Vale, que es director del proyecto Confianza. Y por último, a nuestro compañero también del CSIC, del Departamento de Psicología, el doctor Emili Ros Fábregas. Hola, Emili. Hola, buenas tardes. Vale. Bueno, con 3 de los invitados, que son en este caso Jordi, Esper y Nazrul, junto a otros colegas que ya habéis conocido en otros programas, en este caso eran Santiago Higuera del Centro Cívico Folky Torras, en el barrio del Raval, y César Martínez y Samuel García de la Asociación Karabutsí de la Comunidad Gitana del Raval, organizamos, yo creo que organizó Jordi, en octubre del 2018 una actividad en el Pirineo y más concretamente en el Ecomuseo de la Vall d'Àneu, en la localidad leridana de Esterri d'Àneu. El objetivo de aquella actividad tenía un carácter intercultural y pretendíamos unir a distintos colectivos procedentes de distintos países, barrios o zonas de todo el planeta. Todo ello, como he dicho, bajo el hilo conductor de la música. Es decir, que nos encontramos con personas que hoy viven en nuestro país, pero que han venido de muchas partes del mundo. Así, en aquella actividad, a modo de ejemplo, Jordi trajo a un acordeonista del Pirineo, Esper a 2 compañeros sirios que bailaron con él, Nazrul a un montón de personas de su asociación, chicos sudamericanos que cantaban, tocaban la percusión y el ukelele. Yo creo que había una mujer, creo que recuerdo, no estoy muy seguro, que era de Senegal, que también cantaba y bailaba. De Senegal. Y Santi contactó con los compañeros de Karabutsí, de la Asociación Gitana, y Samuel García pues trajo su guitarra y su rumba. Y allí nos encontramos todos en un lugar bastante idílico, sobre todo para los que vivimos en una zona urbana, y con un montón de amigos. Y bueno, la primera pregunta es para Jordi, ya que él fue como un poco el gran organizador, porque nos fuimos todos para su casa. Y es cómo recuerdas tú aquella actividad, como un poco que nos la expliques y cómo la recuerdas. Muy bien. Bueno, Juan, yo encantado de reencontraros un poco hoy en este contexto, porque realmente tú ahora cuando explicabas la actividad que hicimos, parece que hayan pasado muchos años, porque con todo lo que hemos pasado después nos da la sensación de que el tiempo ha ido muy rápido, ¿no? O muy lento, depende de cómo lo mires. Qué recuerdos fantásticos. Yo me acuerdo que un poco la iniciativa surgió de un contacto inicial que hicimos con vosotros, con el CSIC, con ISBER, con un poco vuestras instituciones, planteando también
¿cómo podríamos hacer alguna actividad en la cual se planteara una convivencia entre diferentes sectores sociales o diferente gente o personas que en estos momentos están viviendo en Cataluña y que de alguna manera nosotros desde el Pirineo muchas veces y reivindicando también el papel de los museos como espacios de encuentro social, siempre hemos reivindicado que los museos podemos ser un espacio donde la gente se encuentre y comparta iniciativas, comparte experiencias y comparta un poco su propia vida, ¿no? Hablando de este tema con vosotros, bueno, enseguida surgió la idea de cómo podíamos organizar un encuentro. Nosotros poníamos el paisaje, poníamos el lugar de encuentro que era Pirineo, era Baix d'Àneu, Esterri d'Àneu, un lugar que además hace ahora coincidía un poco con el otoño, con el mes de octubre, que es cuando lo hicimos. Yo creo que fue un poco esta idea de un contraste. Para la gente que veníais más de ciudad, un paisaje más de alta montaña y sobre todo para muchos de los asistentes al encuentro era, teniendo en cuenta que mucha gente quizá no conocía mucho el interior de Cataluña, hacer esta actividad en el entorno del Pirineo creo que fue una gran posibilidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Como con ganas de intentar repetirlo. De hecho, la intención no hubiera sido repetirla si las cosas hubieran ido bien. Si te acuerdas cuando nos despedimos, decíamos, ¿no?, de hacer una cosa parecida cada año o cada 2 años, pero también las circunstancias que nos han llevado ahora al presente, pues bueno, son muy complicadas. Pero reivindiquémoslo. Yo creo que el contacto personal que hemos generado entre todos nosotros ha sido muy interesante y muy intenso, y a partir de ahí pues vamos a pensar en cómo lo podemos volver a reivindicar y a activar, ¿no? Bueno, yo es que creo que la gente no se puede imaginar lo que llegó a ser aquello, claro, sobre todo la fiesta final, en el que gente que no se conocía, no había tenido ni siquiera ningún contacto entre ellos, empezaron a tocar música juntos, ¿no? Es decir, el acordeonista con el rumbero, con los sirios bailando, bueno, aquello fue una fiesta, ¿no? Sí, creo que fue una mezcla de culturas, ¿no? Que es un poco lo que siempre nos ha gustado reivindicar, que todas las culturas somos resultado de muchas mezclas, y ese fue un poco el ejemplo de cómo gente con muchas tradiciones culturales, de muchos orígenes geográficos, culturales, y cómo en un encuentro un poco muy informal también, ¿no? Porque no era muy institucional, sino que fue un encuentro muy personal en que la gente nos conocimos allí básicamente todos, y cómo mezclamos, ¿no? Esa idea de la mezcla de las músicas, de las personas, de las culturas. Yo creo que esa idea fue fantástica y nos lo pasamos pipa, realmente. Bueno, la verdad es que después de hacer la fiesta y comer como una bestia, porque allí te tienes que ir a comer, pero también un sobre de almas o 2 para cada comida. Claro, nosotros nos fuimos, ¿no? Y el único que se quedó allí fuiste tú, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y nosotros te queríamos preguntar si de alguna manera supiste si hubo algún retorno en el pueblo, es decir, que la gente del pueblo que vino, que comentó, que hubo alguna repercusión. Sí, fue fantástico. De hecho, si te acuerdas, en la misma celebración, en la fiesta nocturna, había mucha gente ya que venía del propio pueblo, ¿no? Y que fue un poco el contraste de ver tipos de música que nosotros en el Pirineo estamos más acostumbrados a una música folk, a una música como la que trajimos, ¿no? De acordeón, de violín. En cambio, la mezcla rumbera, la mezcla de tantas culturas fue todo un espectáculo. Yo creo que muchísima gente aún se acuerda, ¿no? de esa noche fantástica, esa noche un poco mágica, en la que nos lo pasamos todos muy bien y conocimos mucho de otras culturas, ¿no? Que es esa idea que te comentaba antes. Recuerdo muy bueno. La lástima es que no hemos podido repetirlo, porque incluso a veces aún viene gente por el museo y nos dice: oye, y eso no sería posible volverlo a hacer, ¿no? Tenemos que hacerlo online, que no tiene nada que ver con la realidad de cuando lo hicimos presencialmente y cuando convivimos esos 2 días, porque si te acuerdas, no solo fue la fiesta, luego durante 2 días fuimos a ver patrimonio, fuimos a ver paisaje, fuimos a ver territorio, también para explicar que los Pirineos siempre ha sido un lugar de encuentro, ¿no? Y un lugar de convivencia de culturas, que no... Muchas veces eso se olvida, ¿no? Y los Pirineos se ubica solo como un espacio
muy aislado culturalmente y no ha sido así. Siempre ha sido un espacio donde han convivido culturas muy diferentes y el ejemplo de la noche del proyecto WAP fue un buen ejemplo de cómo esto es posible. El Ecomuseo del Esbalsaneu es un referente en Cataluña que ha recibido unos cuantos premios y hemos visto que el último es la Creu de Sant Jordi, que, bueno, por si alguien de nuestra audiencia no sabe qué es uno de los galardones civiles más importantes, probablemente el primero o segundo más importante que se dan en Cataluña. Y, bueno, pues, ¿qué se siente, ¿no?, al recibir un premio como ese? Bueno, pues, hombre, una gran emoción, ¿no? Sobre todo, piensa que el Ecomuseo se inauguró hace 25 años. Un poco el galardón también tiene relación a estos 25 años de funcionamiento en el que hemos intentado, desde un pequeño municipio, un pequeño valle del Alto Pirineo catalán, hemos intentado desarrollar un proyecto que nos gusta definir más que como museo estrictamente, como un proyecto de desarrollo local, ¿no? En el que hemos intentado poner en valor los diferentes recursos patrimoniales del territorio y, sobre todo, entender que los museos tienen que ser útiles para la población local, no solo para un relato turístico, sino que también tienen que ser muy importantes para la identidad local. Y esa ha sido un poco nuestra línea. Y luego trabajar sobre todo con un material muy sensible que es este patrimonio local que, bueno, muchas veces, por desgracia, nos cuesta tanto de mantener o poner en valor, pero que creo que es una estrategia de futuro muy importante para Pirineo y para el país en general. Pues bueno, me ha gustado mucho esa contraposición entre el relato turístico y la cuestión de trabajar la identidad local para dar contenido y dar continuidad, ¿no?, a un ecomuseo. Y has comentado que tiene 25 años ya. Sí. Es mucho tiempo. ¿Esto cómo empieza? ¿Puedes explicarnos cómo nace el ecomuseo? Bueno, de hecho, nace como una iniciativa local en la que se vincula al Ayuntamiento de Esterri, a los 4 ayuntamientos de los Valles de Àneu, al Consejo Comarcal, a alguna asociación cultural, a diferentes instituciones que de un momento dado aprovechan un poco el tirón de lo que son los ecomuseos como un concepto nuevo que aparece en los años 70 en Francia y que poco a poco se desarrolla también aquí en España, bueno, en Cataluña, en España y en otros sitios de Europa, y que plantea más esa idea no tanto de poner en valor o un edificio o unas colecciones, sino de intentar reivindicar la fuerza del territorio, ¿no? Lo que los canadienses dicen como el espíritu del territorio, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, se plantea ya con muchas dificultades, estamos hablando de hace 25, bueno, de hecho 26 años, que el mundo era muy diferente aquí a lo que es actualmente. También desde un territorio pequeño como es el Pirineo, pero con mucha identidad y con muchas ganas de desarrollar proyectos de desarrollo local. Y poco a poco, bueno, pues fuimos estableciendo la salida del proyecto, lo fuimos consolidando y nada, pues 26 años, de hecho este sería el 26, ya 26 años trabajando por el país y con el país, ¿no? Básicamente. Y no sé, yo te podría explicar muchas cosas, lo que pasa que sé que vamos justos de tiempo. Pero sí decirte que hemos reivindicado siempre la importancia, por ejemplo, de la investigación científica, del contacto, el papel social del patrimonio, cosas que hoy en día parecen mucho más consolidadas y más claras, ¿no? Pero que hace 25, 26 años eran toda novedad en el mundo de los museos. Y yo creo que hoy en día la tendencia ya nos ha marcado a reivindicar ese papel de que los museos tenemos que ser algo más dinámico y algo más activo que no simplemente grandes receptáculos de objetos realizados, ¿no? Eso ya pasó en una época y hoy en día los museos intentamos ser espacios de convivencia, espacios sociales, espacios de debate local, de reflexión y bueno, yo creo que ese es el modelo de futuro. Pues sí, estoy muy de acuerdo. La verdad es que ahora es una cosa bastante común, pero se hace 26 años, es decir, hacia el año 94, pues, wow, de esto no se hablaba mucho, la verdad. Es cierto. Era una novedad, sí. Todo y que hay que decir que en el resto de Europa ya estaban muy avanzados en ese sentido más conceptual, ¿no? Aquí ya había algunas iniciativas. Luego se desarrollan muchos museos en esa época también que se llaman museos de territorio, museos de sociedad que plantean esta misma reflexión y que poco a poco se han ido consolidando hasta el punto de que hoy en día yo creo que Cataluña es un punto de reflexión museológica muy potente en el que se reivindica este papel social de los museos
a diferencia de otros sitios en que quizá aún aguanta más esa visión más tradicional del edificio, las colecciones y los objetos. O sea, Jordi, teniendo en cuenta estas distintas tipologías que nombras, ¿tú dirías que las principales características que definen a un ecomuseo son los objetivos y el público hacia el que va dirigido? Sí. Un poco recuperando la filosofía de esta nueva museología que os comentaba antes, lo que reivindicamos siempre es ese papel, no tanto hablamos de público, sino hablamos de comunidad o hablamos de territorio y no hablamos tanto de edificios, sino de territorio, también en ese sentido mucho más abierto. De hecho, la idea un poco del ecomuseo es que no es un solo edificio vinculado a un espacio, sino que lo que hacemos desde el Valle d'Àneu es intentar explicar diferentes aspectos de la cultura local históricamente, ¿no? Gestionamos lo que llamamos algunos radiales, que es desde una casa tradicional que nos habla de cómo se vivía a principios del siglo, a diversas iglesias románicas, a una antigua aserradero, a, por ejemplo, las últimas novedades que hemos incorporado son una quesería que fuimos a visitar el día que comentaba Juan, ¿no? Una quesería que nos explica todo el tema de la transhumancia y que además producen queso de mucha calidad. Es decir, que con todos estos elementos que llamamos radiales y que nos introducen una visión general del territorio, hablamos de muchos elementos históricos, culturales, etnológicos, etnográficos o artísticos de este territorio y que nos permiten entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sí, engloba completamente eso, a la comunidad. Y Sí, hemos visto un artículo tuyo publicado a principios de la pandemia, donde exponías pues un poco cómo iba a afectar todo el tema de la COVID-19 a los museos y especialmente al vuestro, porque también citabas pues las principales fuentes de ingreso del Pirineo y toda la repercusión que tiene, ¿no? Por ejemplo, el turismo. ¿Nos podrías explicar cómo has visto después de estos meses, cómo ha afectado realmente la pandemia al museo? Bueno, yo creo que te diría que el verano lo hemos salvado. Ha sido un verano muy intenso porque veníamos de unos meses muy difíciles, ¿no? De confinamiento. Y cuando escribí ese artículo teníamos un poco la reflexión sobre qué pasaría en ese verano, ¿no? Sí que el hecho de que se acabó el confinamiento hizo que se abriera toda la lógica de poder de una cierta movilidad en el entorno más próximo. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que tenemos que analizar hacia dónde vamos ahora. Yo creo que en los museos de Pirineo hemos salvado un poco la temporada porque el hecho de haber tenido tanto apoyo de un turismo, digamos, de proximidad ha hecho que nos hayamos podido recuperar bastante bien. De todas maneras, las reflexiones que hacíamos allí eran más a largo plazo, ¿no? Que era ¿Cómo va a implicar todo el tema de la pandemia en el mundo de la cultura? Yo creo que ese debate hoy vuelve a estar de una manera muy intensa. Hoy se vuelve a plantear el toque de queda o otras fórmulas un poco de confinamiento no tan bestia como el que tuvimos en el mes de marzo, pero sí nos está planteando hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo tenemos que evolucionar los equipamientos patrimoniales para dar respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad en un momento en que todo es mucho más complicado, en que los modelos tradicionales quizá ya no sirven tanto y que tenemos que reinventarnos. Nosotros este verano nos hemos reinventado bastante, hemos trabajado mucho con paisaje y con territorio y no tanto con edificios cerrados, sino intentar que los visitantes conozcan el territorio y hagan actividades y experiencias vinculadas con el territorio y eso ha funcionado muy bien. Creo que sacando un poco una cierta, bueno, no diría ventaja, pero sí una cierta oportunidad de lo que nos ha sucedido, creo que nos permite reinventarnos un poco y ver hacia dónde podemos ir. No es fácil, porque bueno, el mundo del patrimonio y de la cultura en general yo creo que está sufriendo un momento muy complicado. Pero bueno, eso nos va a obligar a reinventarnos en algunos sentidos, a intentar ser más activos en otros y sobre todo apostar muy directamente por el entorno social, que creo que es uno de los elementos potentes con los que podemos trabajar en el mundo del patrimonio, ¿no? El entorno de proximidad, la población local, no tanto esa obsesión que tuvimos hace unos años de trabajar solo para un público turista, ¿no? Que evidentemente eso existe y es una realidad. Pero por otro lado, quizá hemos estado unos años que hemos dejado muy de lado
la población local. Y ahora, bueno, tengo la sensación de que estamos volviendo un poco a esa filosofía o a esas reflexiones. Bien, el segundo de nuestros invitados, después de haber disfrutado de Jordi, que me das una envidia terrible que estés en el Pirineo. Bueno, se puede venir, si queréis, aquí estamos. Bueno, de 6 a 10 podemos ir. Bueno, el segundo es Esper Sabrín, que es compañero nuestro del CSIC. Lleva, yo qué sé, ¿cuántos años llevas en el CSIC? Bueno, en España, Esper. Muchas gracias a todos. Y bueno, gracias por esa oportunidad de charlar. Llevo casi 10 años, pero bueno, mi relación con el CSIC empezó, yo creo, ya hace casi 14 años, desde cuando estaba en Siria. En Siria, en 2007, empecé pues mi primer colaboración con el CSIC. El CSIC tenía proyectos de investigaciones en Siria, sobre todo de excavaciones arqueológicas, y desde entonces yo estoy en relación con el CSIC. La verdad, la relación cambió desde la necesidad de actuar. Bueno, sabemos que estás a punto de presentar la tesis doctoral. Tampoco hace falta ahora que nos expliques toda la tesis aquí, porque no tenemos tiempo, pero sí que, bueno, como está muy relacionado con el tema de patrimonio, divulgación, bueno, si nos puedes contar un poco, en 2 minutos, un poco de qué va y cuál es la temática, sin dar muchos avances, porque entonces rompemos la tesis, claro. Perfecto, pues tengo justo el miércoles para la defensa, por lo tanto me va bien para practicar un poco hablar. Vaya, pues qué bien, pero vaya, nada, pues nada, muy bien. Pues bueno, mi tesis sobre todo va sobre pues nuevas metodologías de la protección del patrimonio durante conflictos armados. Y bueno, en este caso, pues ha sido una tesis de una action research, en el cual que yo, sobre todo el trabajo que he hecho durante esos años para proteger el patrimonio durante el conflicto armado, pues es un poco el fruto de mi trabajo, digamos. Por lo tanto, mi tesis va un poco sobre, bueno, es un tesis compendido de artículos, por lo tanto, hay varios artículos y, bueno, tengo 8 artículos escritos en la tesis y bueno, los artículos bueno, en general la tesis va sobre nuevas metodologías sobre la protección del patrimonio. Bueno, analicé la situación del patrimonio, sobre todo en mi caso de estudio ha sido Siria, como un país actual en conflicto. Pues analicé un poco la situación de la gestión del patrimonio antes del conflicto y cómo eso afectó durante el conflicto. La mala gestión antes del conflicto es una razón también de la destrucción del patrimonio durante el conflicto. Por lo tanto, pues he dado un poco de conclusiones como hay que trabajar antes de un conflicto para poder pues proteger el patrimonio durante una crisis, digamos, o puede ser un conflicto o puede ser un desastre natural. Hablé un poco también sobre el tema del tráfico ilícito de antigüedades y cómo pasa las excavaciones ilegales durante el conflicto. Bueno, un poco todo el tema, porque es un tema muy, muy presente y todos los países que están sufriendo de guerras, pues están sufriendo también de del viaje y también del tráfico ilícito. Bueno, una cosa muy importante también, y como habló Jordi, el tema la sociedad civil y su relación con el patrimonio. Y bueno, por lo tanto, analicé un poco la situación de la sociedad civil y su papel durante el conflicto y cómo las comunidades locales son los grandes los grandes que protegen su patrimonio. Bueno, hablé de una cosa que tiene que ver mucho con la divulgación, el tema del el patrimonio y su relación con los refugiados y cómo el patrimonio es una herramienta, ayuda mucho a los refugiados en
digamos, tener autoestima y también estar en relación con su país. Por lo tanto, hablé un poco de un proyecto que empecé a hacer en Alemania, dedicado a los refugiados y cómo el patrimonio también es un herramienta muy importante para el diálogo intercultural entre refugiados y locales de país de acogida. Bueno, más o menos eso, y bueno, intenté hacer un poco de conclusiones cómo podemos mejorar la protección del patrimonio durante conflictos armados. Bueno, esto está todo en relación también, o yo creo, ¿no? Porque la conozco un poco, la he consultado un poco, con la asociación un poco que llevas de Heritage for Peace, ¿no? Que eso sí que lo llevas de hace mucho tiempo. Es para los que no la conocen, realmente es una asociación que tiene mucha repercusión a nivel internacional, es decir, que te hemos visto en televisiones muy internacionales, así de mucho impacto. Y no estaría mal que nos explicaras un poco, aunque yo creo que debe estar un poco con lo que has dicho ya, los objetivos de la asociación, ¿no? Y un poco qué colaboradores tenéis. Pero bueno, yo creo que más o menos va por la línea de la que hablabas de tu tesis. Sí, la verdad que, bueno, la asociación ha sido el núcleo del trabajo de la tesis. La asociación es una asociación, digamos, de pues, voluntarios, de muchos voluntarios en muchos países en el mundo. Bueno, empezó la asociación su trabajo en Siria. Bueno, fundé la asociación en 2013 y ahora llevamos 7 años. Y bueno, en los últimos 2 años hemos empezado en otros países. Por ejemplo, pues ahora estamos trabajando en Irak, en Yemen, en Libia. Hemos hecho cosas también en América Latina. Bueno, nuestro trabajo es muy concentrado, es en la filosofía de nuestro ONG, es el uso del patrimonio para el proceso de paz. Por lo tanto, en nuestro trabajo creemos que el patrimonio es una herramienta muy importante para construir la paz y empezar la reconciliación durante el conflicto y después del conflicto. Y el patrimonio cultural es una herramienta une a los países, bueno, une el país que está sufriendo una guerra civil y une, bueno, países también vecinos que están sufriendo guerras. Y bueno, toda nuestra filosofía está concentrada en toda esta idea. Por lo tanto, ayudamos a los países a crear proyectos en la producción de su patrimonio, ayudamos a los países también a controlar sobre todo el tráfico ilícito, pues trabajamos mucho por la sensibilización también con los grupos locales que están para la producción de su patrimonio. Bueno, ahora, bueno, como ha hablado Jordi también, últimamente ahora estamos acabando de publicar un guión sobre el COVID del patrimonio en países de conflicto. Por lo tanto, en este guión, pues todos han hablado un poco del efecto del COVID en países pues desarrollados, pero nadie habló de otros países que están sufriendo una crisis, un doble crisis, la crisis del conflicto y la crisis del el COVID. Por lo tanto, ahora hemos desarrollado este guión y este guión también va a estar publicado en árabe, está publicado en inglés y en árabe y va a ser para los países en Medio Oriente y Norte de África como Libia, Siria, Irak y Yemen. Eso, un proyecto actual que estamos haciendo. Otro proyecto también lo estamos realizando es crear una red de ONGs locales en el mundo árabe, sobre todo los países que están afectados por el conflicto. Y la verdad que ahora estamos trabajando mucho para dar apoyo a esos ONGs locales. Tenemos nuestra plataforma que se llama ANSH, la Red Árabe de Sociedad Civil para la Producción del Patrimonio. Y bueno, hay una página web y bueno, intentamos ayudar
ONGs locales y grupos locales a la producción de su patrimonio a través de hacer un poco el link con la comunidad internacional y ayudarles a conseguir financiación y ayudarles a montar sus proyectos. Y la verdad, estamos muy contentos porque, bueno, hemos empezado la iniciativa este año y ahora está en marcha y nuestra red está, pues, está creciendo. Bueno, es un poco, por el tiempo no puedo hablar mucho, pero es una idea un poco general sobre el trabajo de la ONG. En primer lugar, darte la enhorabuena por tantos proyectos que tenéis y todos realmente interesantes. Y enlazando con la actividad que desarrollasteis en el Pirineo, te queríamos preguntar ¿cómo recuerdas tú aquella experiencia? Pues la verdad es una experiencia muy, muy especial en su momento y también lo hemos continuado porque la iniciativa empezó también con una idea de crear un proyecto sostenible. Y todavía lo estamos también, lo tenemos, pero por el tema del COVID hemos parado las visitas. El proyecto que bueno, ha sido el marco un poco de esta visita al Pirineo es el proyecto ABUAP. Y este proyecto, pues, básicamente está concentrado en el uso del diálogo, en el uso del patrimonio, el diálogo intercultural. Y después la visita del Pirineo, pues hemos empezado también a hacer visitas guiadas en museos con grupos de la región, MENA región, bueno, el norte de África y el Medio Oriente, y hemos realizado muchas visitas, la verdad, durante pues, el año 2008 y 2009. Y bueno, durante este año queremos también empezar las visitas, pero vino el COVID y todo se paró todo. Por cierto, tenemos una página web, que es la página web del proyecto ABUAP. Está un poco explica la historia del proyecto, explica un poco el concepto, pues también pues queremos retomarlo cuando es posible volver a la normalidad con las visitas en los museos. Y también no solamente las visitas, es también con montar visitas entre gente local y gente inmigrante, porque nosotros pensamos que ese proyecto ayuda mucho al diálogo intercultural como lo hicimos en el Pirineo. Pues esta visita al Pirineo pues, era una gran inspiración para después continuar con la misma filosofía el proyecto ABUAP. Bueno, nuestro tercer invitado, Nazrul, viene de Bangladesh. Tampoco sé cuántos años llevas aquí, Nazrul, en España. Hola, buenas tardes primero a todos. Y yo básicamente en España casi 12 años. Yo he venido primero en Madrid por trabajar por ministerio primero he venido por Ministerio de Economía como asesor técnico, como un consultor internacional para 6 meses para asesorar a ellos sobre un programa tenía en este tiempo con European Investment Bank and Instituto de Crédito Oficial. Y después de 6 meses me han insistido en este momento para más tiempo, por primero 1 año más y luego 2 años, así que estuve 6 años ahí y hemos desarrollado un programa a través de Instituto de Crédito Oficial aquí en Madrid, en Andalucía, en País Vasco, y siempre trabajamos con banco, a través de banco, tenemos un programa. Siempre hay que trabajar, aunque he puesto dinero por el ministerio, pero hemos trabajado con banco. Luego, 2 bancos, hemos trabajado con Caja Sol, Caja Navarra. 2 bancos luego fusionado como Banca Cívica. Banca Cívica ha comprado luego CaixaBank. Y cuando ha comprado CaixaBank, y teníamos un problema, y bueno, CaixaBank quería hacer este mismo proyecto aquí en Cataluña. Entonces, me propone para que vengo aquí en Cataluña, trabajo por ellos. Entonces
yo tenía que dejar mi trabajo con el ministerio y ha venido aquí con mucho ganas para que trabajar aquí en Cataluña. Pero cuando ha venido, antes de venir aquí, yo no sabía que aquí también hay otro idioma. Y bueno, ahora casi 5 años, 5 y medio, aquí en Cataluña. Bueno, yo cuando te conocí, que fue a través de Santi, bueno, para mí fue como una gran sorpresa, ¿no? Porque lo primero que me dijo Santi era que tenías un proyecto que ahora te pediré que nos lo expliques un poco, que es el proyecto Confianza. Pero claro, que me decía, bueno, es que es la mano derecha de un premio Nobel, ¿no? Y cuando te dicen algo así, te quedas un poco así asustado, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco todo eso, lo del premio Nobel, lo del proyecto Confianza. Bueno, lo que pasa es que yo he estudiado economía, yo licenciado en economía en nuestro país y bueno, luego ha hecho mi MBA, ha hecho también doctorado, pero cuando estudiaba en la Universidad Chittagong, donde estaba el profesor Mohamed Yunus, es mi profesor directo, se daba clase en nuestra universidad. Él es básicamente fundador de un banco, se llama Banco Grameen, es el único banco en este mundo que los dueños de este banco son de pobre. Todo el mundo, los dueños de banco siempre es gente rico, pero en este mundo todavía es el único banco que son dueños, son de gente de pobre. Entonces, Mohamed Yunus es fundador de este banco. Entonces, cuando él ha empezado este proyecto como un piloto en nuestro país, empezado con alumnos de sus alumnos que estudiaba en la universidad. Así que yo también no estaba en principio de este proyecto, pero yo también estaba, alumno directo del profesor Mohamed Yunus, conocía el proyecto ahí en Chittagong, y cuando ha acabado mi estudio en economía, yo básicamente tenía también este interés para trabajar con él, y también su compañero, lo que trabajaba en este tiempo, todos muy conocidos, también algunos otros profesores también trabajaba con él, también es mi profesor. Entonces, así que he empezado a trabajar con él y he trabajado muy cerca con él, en su oficina, en mismo sala, misma oficina, misma planta, y trabajaba por él directamente. Y mucho tiempo, finalmente, cuando ha acabado mi estudio, luego fui para trabajar con él, directamente trabajaba con él. 14 años he trabajado con profesor Yunus, y en 2006 Grameen y profesor Mohamed Yunus ha ganado el Premio Nobel de la Paz. Entonces, es un ganador del Premio Nobel. Entonces, después ganar el Premio Nobel, y bueno, como yo trabajaba con él, yo estaba coordinador del programa internacional, así que yo he conocido mucha gente importante que ha venido con amigos del profesor Yunus y persona internacional, como yo responsable de coordinar sus programas, yo he conocido también afortunadamente, la reina anterior de España, Reina Sofía, señora Reina Sofía, que fue 3 veces también a nuestra oficina, yo conozco personalmente ahí. Con su interés, yo creo que ahí en España también han empezado algunos programas de microcrédito hace muchos años, 1985, 84, en este tiempo se ha empezado básicamente. Y este programa luego, después de muchos años, he tomado ICO y con European Investment Fund. Por esta razón, yo he venido aquí. Pero sí tiene razón que he trabajado muchos años con ganador del Premio Nobel, y él todavía estoy en contacto con él, y es una persona muy conocida y muy especial. Y su concepto es dar préstamos para dar dinero o apoyo financiero por gente que no tiene acceso en banco normal. Normalmente todo el banco se hace financiación
y se hace préstamo o crédito, cualquier tipo de apoyo financiero por gente con aval, con garantía, con nómina o con una empresa de negocio, cualquier tipo, herramienta es necesario para conseguir una financiación. Pero el único banco es Grameen y el concepto de este banco es completamente contrario. Para nosotros es prioridad es la persona que no tiene nada, tiene más prioridad. Y si tiene algo, tiene segunda prioridad, pero la persona exclusivamente vive a base de pirámides, son personas nuestros clientes. Entonces, en Bangladesh, Banco Grameen, de momento tenemos casi 15 millones de beneficiarios y Banco Grameen, este modelo está trabajando casi 180 países. Y así que desde el programa internacional de Grameen, yo también fui en varios países, casi 18 países como consultor para conocer cultura, países, problemas. Y finalmente aquí en España estoy enamorado aquí. Y sigo viviendo aquí muchos años, sí. Muy bien, bueno, cuando te conocimos, que nos presentó Santi... Perdona un momento, voy a despedir a Isber, que se tiene que ir y así, bueno, como no le podemos despedir luego, disculpad que os haya interrumpido. Adiós, Isber. Adiós, muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Que te vaya bien. Adiós. Adiós, Esper. Adiós, bueno, como adiós. decía, cuando nos presentó Santi, que Santi creo que nos ha presentado casi todo el mundo, te comentamos el proyecto y comentábamos si la posibilidad de que trajeras distintas personas que trabajan en tu asociación o que piden con vosotros financiación o así, porque sabíamos que eran de distintos países. Bueno, tú estabas un poco preocupado porque yo me acuerdo que no sabías a quién elegir, porque decías, bueno, es que si elijo a unos, igual los otros se enfadan. Bueno, en todo caso, al final conseguiste extraer un montón de gente en aquel viaje, que vosotros vinisteis en autobús, y yo recuerdo un poco las sensaciones muy diferentes cuando los vi, ¿no? Cuando era al principio de verlos, que llegasteis allí al Pirineo, bueno, que entre ellos se hablaba muy poco, pero después al final, bueno, yo creo que se hicieron buenas amistades de aquella experiencia, ¿no? ¿Cómo la recuerdas tú de aquella experiencia con los compañeros con los que trabajas de la asociación Confianza, del proyecto Confianza? Sí, bueno, primero sobre este proyecto he hablado conmigo Santi, porque en su local, es un SPY, ahí hacemos reunión. Tenemos aquí 2.600 beneficiarios de momento de Proyecto Confianza y son de 66 nacionalidades. Y entonces en cada lugar tenemos varios, tenemos grupos, ellos forman grupos, 15, 20, 30 personas y cada 15 días hacemos reunión. Así que hacemos reunión en lugar de Santi, así conozco a Santi y Santi también un fan del programa y proyecto, entonces somos muy amigos. Cuando me ha contado este proyecto, yo me he sorprendido porque me ha dicho que tener que elegir 10 personas. Yo decía que, oye, ¿cómo vamos a elegir 10 personas dentro de 2.000 personas? En este tiempo estaba casi 2.000. Y luego, finalmente, bueno, y también hay muchas nacionalidades y para mí sería muy difícil porque la gente en este programa son muy, muy vulnerables, muy excluidos socialmente, financieramente. Para este tipo de personas, cuando yo voy a ofrecer, oye, vosotros, ¿quién quiere ir? Yo voy a llevar por 3 días y vas a vivir en un hotel y vas a dormir ahí, comer ahí. Todo el mundo va a decir que yo primero tener que llevar a mí. Entonces, eso fue muy difícil. ¿Cómo vamos a avisar? ¿Cómo vamos a elegir? Porque la persona muchos de ellos vive calle, vive albergue, trabaja como en casa. Este tipo de persona para esta oportunidad es un regalo enorme. Entonces fue difícil para elegir. Finalmente he elegido varias personas, uno de Senegal, una señora de Senegal, una persona de Ecuador, una chica de República Dominicana, una
jovencita también fue de Pakistán, algunos de boliviano, una mujer fue peruana y soy de Bangladesh, así que estábamos 7 personas, 7 países. Y elegir esto fue difícil porque todo el mundo quiere ir. Entonces, finalmente, como tengo 36 grupos, dentro de 36 grupos, primero yo he elegido 6 grupos. Dentro de 6 grupos, en una reunión, cada reunión, por ejemplo, viene 25 o 30 personas. Hemos hecho sorteo, porque todo el mundo quiere ir. Entonces yo he hecho algunos sorteos, un grupo que quién se toca. Así que algunos han tocado por sorteo y para ellos eso fue una experiencia enorme. Y porque para muchos de ellos me decía que eso, la mejor tiempo se ha pasado en su vida porque nunca este tipo de persona tiene posibilidad para vivir en un hotel, vivir en un lugar, no tener que preocupar por comer, no tener que preocupar por dormir, dónde tener que dormir, no tener que preocupar por transporte, por nada, todos alrededor, rodeado con amigos. Entonces fue muy, muy bonito para ellos. Todavía siempre me recuerda, siempre me dice que, oye, Nuzul, ¿cuándo vas a hacer otra vez esto? Aunque si voy a hacer otra vez, yo no puedo llevar la misma persona, tengo que elegir otra persona. Entonces, como cuando yo digo que, oye, si hacemos otra vez, tampoco no puedes decir tú, tengo que elegir otra persona, o hay que dar oportunidad de otra persona. Se pone muy triste, aunque ellos no pueden ir. Dice que, vale, si se puede aprovechar a otra persona, sería un milagro para ellos, pues, se pone contento, pero siempre tiene esta memoria en su corazón y están siempre me recuerda esta memoria y no solo de este evento, también todavía recuerda el nombre de vosotros, Juan, Jordi. La hospitalidad de Jordi es impecable, es una hombre tan dedicada y siempre estaba pendiente. Eso me recuerda siempre los beneficiarios, pero fue una experiencia para ellos muy bonito y inolvidable, sí. Realmente a mí, o sea, me has dejado emocionadísima con esto que dices, pero quería saber también qué supuso para ti personalmente. Bueno, para mí, por mí, actualmente yo es una persona un poco diferente porque no me apetece mucho viajar o hacer turismo porque por mi trabajo yo he viajado a muchísimos países, estuve en muchos lugares y por trabajo cuando voy a cualquier lugar, voy por trabajo, entro en hotel, los compañeros siempre van por hacer turismo, hacer viajes y yo normalmente, bueno, no mucho es fan de turismo, pero cuando fui en este evento, bueno, Pirineo tampoco yo nunca fui, aunque yo conozco muchas partes de España, pero ahí primera vez fui con este grupo. Y para mí es muy interesante, fue muy interesante, siempre recuerdo por eso, porque es una evento, una combinación muy diferente, porque las personas hemos elegido son personas nunca tenido este tipo de oportunidad. Entonces ellos cuando he elegido siempre me preguntaban, oye, ¿con quién vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Tenía mucho, como decía primero Juan, que estaba miedo, tímida, no sabía dónde vamos a llevar, con quién va a estar. Entonces siempre yo decía que no te preocupes, yo también voy a acompañar a vosotros, yo voy a estar con vosotros. Así estaba bastante, tenía mucho entusiasmo, que como no va con gente desconocida, yo también estaré ahí. Además, pues, la gente de grupos tampoco no conoce uno de otro porque hemos elegido varios grupos, no son del mismo grupo.
Y cuando fui ellos ahí, primero sí tiene razón, Juan decía en principio que todo estaba un poco perdida, no sé dónde ha venido, con quién, y dentro de un rato, de repente ellos han conocido ellos y empecé a hablar, charlar y conocer, hacer amistad, se fue muy, muy cerca dentro de un rato y luego, bueno, había algunas personas ha hecho un evento últimamente, un evento cultural, también ellos han participado para cantar, bailar. Pero para mí es importante porque normalmente cuando vamos a un lugar a hacer un viaje o un turismo, o sea por trabajo, siempre estamos con el mismo tipo de amigos o el mismo tipo de persona, pero aquí se fue una cultura diferente. En mi grupo había 7 nacionalidades, hay gente también en otro lugar brasiliano, español, así que una combinación multicultural, aunque no estaba un grupo muy grande. Y luego, si tú estás con el mismo tipo de amigos, todos tienen misma mentalidad, mismo tipo de, forma de ser, pero aquí, como están cada uno diferente, y diferente edad, diferente nivel de vida, entonces te puedes entender cómo cada uno se disfruta esta oportunidad. Y para mí eso fue interesante cuando he visto que esta gente se ha puesto muy contenta, muy agradecida y disfrutando mucho. Por eso yo sentía mucho más contento, agradecido y fue una enorme experiencia para mí. Por eso yo recuerdo mucho y quiero dar gracias otra vez para organizadores, especialmente Juan, Santi y Jordi, para organizar este evento. Yo creo que fue muy interesante para mí también y para todos los beneficiarios. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me dais una sana envidia por esta gran actividad que llevasteis a cabo y espero que si la repetís poder participar en ella. Ahora vamos a cambiar un poquito de tercio porque vamos a seguir hablando de música y de divulgación. Introducimos en la conversación a nuestro compañero Emili. Hola, Emili. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Con tu permiso te presento un poco para nuestros oyentes. Eres investigador del CSIC, del Departamento de Musicología de la institución Milà i Fontanals, del Grupo de Investigación Música y Sociedad y, entre otras cosas, debemos agradecerte el espacio de grabación que nos cedes muy amablemente cuando grabamos este mismo podcast en el IMF, en nuestra institución, que es un estudio de grabación estupendo. Sí, bueno, esto de hecho es un estudio que se hizo en el año 1955, justo cuando se inauguró el edificio de la institución Milà i Fontanals, y se hizo precisamente con la intención de poder hacer grabaciones de música tradicional y se acondicionó en aquella época, se sonorizó con losetas de corcho, etcétera, pero era un espacio que estaba, digámoslo así, no utilizable, digámoslo así, durante mucho tiempo. Y entonces recientemente, pues gracias a un proyecto de investigación, pues pudimos empezar a recuperar ese espacio y es estupendo que se pueda utilizar como vuestro proyecto de podcast, porque es precisamente, digamos, la idea de tratar de recuperar todo este tipo de cuestiones de historia oral, no solamente de hacer grabaciones de música tradicional o de todo tipo de música, pero también recuperar este tipo de proyectos de historia oral y desde ese punto de vista, pues la institución Milà i Fontanals, pues, en fin, este espacio pues es un poco para todos los que trabajamos allí, ¿no? Me quedo con eso, que es para todos los que trabajamos allí y ojalá podamos usarlo más y pronto, que ahora ya no depende de nosotros, sino de estas circunstancias tan particulares que estamos viviendo, ¿no? Bueno, además de ser un investigador puntero en tu campo de trabajo, también sabemos que te has preocupado mucho de divulgar tanto lo que es la investigación, de hacer divulgación de la investigación, como el patrimonio musical, que esto creo que es importante. Entonces, en ese sentido, entre los proyectos que diriges hay uno que nos gusta mucho, que es el Fondo de Música Tradicional IMF CSIC. ¿Nos puedes contar en qué consiste? Pues sí, esto cuando me incorporé al CSIC en 2009,
tanto la profesora María Gembero, que ya estaba allí en 2007, y yo vimos que había un fondo muy importante, documentación que se había recogido entre 1944 y 1960. Había sido un proyecto del antiguo Instituto Español de Musicología de recoger canciones de tradición oral por toda España. Y entonces en ese proyecto se recogieron más de 20.000 piezas de toda España, de los lugares más remotos, todo tipo de canciones de cuna, tradicionales, de trabajo, etc. Y no solamente se recogían las canciones, sino también se hacía una pequeña ficha con la información de la persona que había cantado o había tocado este repertorio. Entonces, esto constituía una documentación magnífica, de un gran valor no solamente musical, sino social, en fin. Y entonces la idea fue en 2010 empezar a organizar y catalogar todo este material y lo renombramos. Originalmente se llamaban las misiones folclóricas del CSIC y lo renombramos, lo llamamos Fondo de Música Tradicional. Y entonces empezamos en 2010, en 2012 ya creamos una base de datos específica para todo este material. La idea era darlo a conocer no solamente a los investigadores, sino al público en general. Y entonces actualmente, después de 10 años trabajando, del Fondo de Música Tradicional son dos cosas. Uno es el fondo documental, digamos así, la documentación que tenemos en la institución Milà i Fontanals, y otro es la propia base de datos que se llama, la dirección URL es musicatradicional.eu. Y entonces, claro, ahora el Fondo de Música Tradicional es la parte documental que está en la IMF y otra es esta base de datos en la que hemos incorporado no solamente la documentación que está en la IMF, que tenemos subidas a la web más de 23.000 piezas, sino que hemos ido añadiendo otros materiales, tanto de audio como de papel, que están relacionados, ¿no? Y entonces, pues ahora, pues básicamente constituye el archivo en línea de folclore español más importante del mundo hispánico. Y entonces, pues es realmente una forma de dar a conocer todo este repertorio de acceso libre y entonces tiene muchas aplicaciones desde el punto de vista, sobre todo pedagógico, cultural, etcétera, ¿no? Pues sí, y para que nos hagamos una idea a nivel de repercusión, ¿nos puedes explicar un poco cuántas visitas recibís, tanto principalmente desde a través de esa página web, de ese repositorio online, de dónde vienen, este tipo de cosas? Bueno, de momento esto. Sí. Bueno, a través de Google Analytics, pues podemos ver que nos han visitado más de 350.000 personas de más de 150 países. Se han visitado más de 1 millón de páginas dentro del portal web. Y entonces esto, digamos, da una idea de la repercusión que tiene este tipo de difusión online, porque muchas veces los artículos de investigación, pues hay veces que en papel o incluso online tienen una repercusión muy limitada exclusivamente en ámbitos académicos. Y esto evidentemente es un complemento muy importante a la actividad científica que se hace. Es decir, era un proyecto científico del CSIC desde el punto de vista de la musicología, de tratar de recoger todos estos materiales, de analizarlos y a través de esta base de datos lo que hacemos es traer esta investigación al siglo XXI. Es decir, es una investigación que había quedado inconclusa, incompleta y básicamente unos documentos sobre todo en papel, es decir, se habían tomado al dictado las melodías y estaban escritas en pequeñas cuartillas. Entonces este es un material que durante un par o tres de décadas un poco pues quedó, digamos, olvidado o abandonado en favor de las grabaciones con magnetófono, ¿no? Y entonces ahora vemos que toda la cuestión de Big Data, por ejemplo, en las humanidades digitales, procedimientos para analizar y digitalizar la música, pues se pueden aplicar a este repertorio. Es decir, que no solamente ponemos las imágenes de estas piezas, de estas partituras que se pueden consultar, sino que ahora lo que estamos haciendo es codificar la notación musical, de forma que a partir de esta codificación pues se pueden hacer análisis de Big Data o se podrán hacer análisis de Big Data con
con muchas partituras, ¿no? Tiene muchos tipos de repercusión. Por ejemplo, primero son los propios descendientes de los informantes originales. Es decir, que muchas veces nos han llamado para ver, hombre, pues está en canciones que cantaba mi abuela, y vemos que, es decir, que los nombres de los informantes se pueden encontrar haciendo búsquedas en Google, y muchas veces por azar pues las familias han llegado hasta el fondo, quieres decir. Exacto, que hay materiales, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión subimos a la web unas películas que teníamos de campo, que son películas sin sonido, pero que son de 16 milímetros, películas cortas, con pequeñas escenas, incluso que no están bien identificadas. Entonces aquí lo que se llama ciencia ciudadana nos ha ayudado mucho para identificar estos tipos de materiales. Nos llamó una señora diciendo, ¿cómo es que mi madre aparece relacionada con esta película? Era justo cuando íbamos a subir la digitalización. Entonces se trataba en ese caso de una escena en que el folclorista Arcadio de la Rea había grabado unos niños y unas niñas jugando en un pueblo de Huesca, en Benasque. Y entonces había anotado el nombre de la niña que le había ayudado a montar aquello, que tenía 14 años. Entonces ahora esa señora tenía 80 y tantos años. Entonces, bueno, cuando pudieron ver la película me llamaron diciendo que toda la familia estaba emocionada viendo a su madre, a su abuela con 14 años. O, por ejemplo, algunas escenas en las que, por ejemplo, en un pueblo de Huelva, el Cerro de Andévalo, donde es típica una romería de San Benito que se celebra desde hace muchísimos años. Y entonces teníamos una escena de una pareja de personas mayores bailando con un músico, tocando la flauta y el tamboril, y no teníamos la identificación ni del pueblo ni de lo que era. Y entonces al ponerlo en internet, pues nos escribió el responsable de la cofradía de San Benito y nos pasó el nombre de las personas que bailaban, la persona que tocaba, que conservaban el tambor y la flauta en el museo local, y además quedaron muy sorprendidos porque teníamos las partituras de las melodías que se tocaban en 1947, porque era la fecha de esta película sin sonido, y las melodías que estaban tocando eran posteriores, es decir, que de alguna forma sirvió para que vieran incluso una fase anterior de una tradición que se había perdido en este pueblo de Huelva, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones de este tipo que es realmente entrañable, porque es que cuando empiezas a ver la cantidad de informantes, de personas que cantan todo este tipo de repertorio, y te das cuenta de la riqueza cultural, del patrimonio, en este caso musical, de tradición oral, que muchas veces, digamos, no se valora, y que realmente es riquísimo y es, en fin, muy, muy interesante. Así es que cuando entré en este campo, entré también de lleno también en toda la cuestión de las humanidades digitales, de una forma natural, para ver un poco cómo se podía divulgar este repertorio, pero de una forma, digamos, moderna y, digamos, del siglo XXI. Muchas veces el interés de los investigadores por un folclore en particular, muchas veces se interesan solamente por una región o por una provincia, y entonces esto lo que permitía es estudios comparativos de toda España, ¿no? Bueno, me parece alucinante todo esto, sí. Perdona, Nidia, sí. No, sí, yo también iba a decir lo mismo. Me parece eso, aparte de súper importante, interesante para el patrimonio inmaterial, pues emotivo, ¿no? Cuando encuentras a esos familiares o se ponen en contacto contigo. Y bueno, como decías, lo de la divulgación, también sabemos que realizas actividades de divulgación en el barrio del Raval, alrededor con este tema de la música. Queríamos saber si nos podrías contar un poco, pues, estos proyectos, cómo los realizas. Sí, bueno, esto es a través del proyecto Apadrina de la Fundación Tot Raval, que, como sabéis, pues este proyecto agrupa los equipamientos como el liceo, el MACBA, el Museo Marítimo, todos los equipamientos del Raval, y entonces, en este caso, nuestro proyecto con los colegios y los institutos del barrio.
y en nuestro caso lo que hacíamos es con el Institut Miquel Tarradell, que tienen un programa de estudios para personas que trabajan con personas mayores. Y entonces teníamos un proyecto en el cual pues, a estos alumnos les tutorizábamos para enseñarles todos los materiales del Fondo de Música Tradicional y luego teníamos sesiones con grupos de personas mayores y eran los alumnos los que hacían la presentación del fondo con las grabaciones que tenemos, los materiales y luego obviamente también pues, les animábamos a cantar, a que recordaran las melodías de cuando eran pequeños, etc. Entonces es una actividad, es una forma también de salir, digamos, a veces de lo que se puede considerar una torre de marfil, ¿no? de los investigadores, que realmente es un aspecto ahora cada vez más importante, como bien conocéis vosotros y como estáis haciendo, de que realmente conectar más con la sociedad, de que realmente haya este intercambio de ciencia ciudadana y, de hecho, uno de los proyectos que estamos haciendo ahora con el Raval es crear un cancionero internacional de Barcelona, tratando de recoger melodías internacionales pues a partir en los colegios o a través de asociaciones de inmigrantes. Por eso es muy interesante la conversación que he tenido con Nazrul Chaudhuri, que será interesante a lo mejor contactar con él para poder contactar también con población interesada en cantar este repertorio, porque yo creo que es un aspecto muy importante para conocernos mejor en los colegios. Pues si en los colegios se enseñaran las canciones de cuna de Bangladesh y alguien de Bolivia o de Senegal, pues es una forma mucho más personalizada de bien, bueno, yo aprendo tu canción de cuna, de que cantaba tu madre, y yo aprendo la tuya, tú aprendes la mía, se aprende a conocer los idiomas, etc. De hecho, tenemos en la página web tenemos ya la sección del Cancionero Internacional de Barcelona y tenemos más de unas 50 piezas ya recogidas y entonces esperamos este año pues continuar recogiendo en la medida en que se pueda, claro. Bueno, está claro, Jordi, que ya tenemos tema para la próxima reunión en el Pirineo, que será llevar a todos para que canten sus canciones de cuna. Eso está claro. Sí, yo creo que aquí salen muchos temas, ¿no? Y mucho camino por recorrer. A ver si podemos reorganizarlo todo un poco y reactivarnos también después de este parón de este año. Pero muy interesante. Bueno, yo recuerdo una actividad de Emili, lo digo porque seguramente que si lo hiciéramos en el Pirineo pasaría lo mismo. Que estábamos en un casal y él empezó a poner, presentó su página web y se puso a poner música antigua. Bueno, antigua para nosotros, evidentemente. Y recuerdo que las abuelas empezaron a cantar algunas de esas canciones, porque evidentemente eran canciones de cuando ellas eran pequeñas, y algunas, si no varias, se pusieron a llorar. Sí. Y yo, evidentemente, le dije a Mili, bueno, aquí tienes un filón, vamos, en esto de la música tienes un filón para el tema divulgativo. Y bueno, no sé qué os parece a todos, pero creo que entre lo del Pirineo, lo que yo he visto de Mili, la verdad es que es una absoluta barbaridad lo que se puede hacer con la música. De hecho, desde el Ecomuseo hace tiempo que también trabajamos temas de recuperación de música y empezamos mucho con la obra de Violani Simorra, que es un etnógrafo de los años 30 y 40 de origen payarés que recogió muchísima cultura material y mucha descripción etnográfica. Y hay mucho tema vinculado con música. Yo le querría preguntar a Emili si tiene constancia de material de Pallars o de Pirineo, que en ese sentido puede ser... Hay un proyecto que se hizo entre el año 1922 y 1936, que se llamó l'Obra del Cançoner Popular de Cataluña. Sí. Lo que pasa es que la mayor parte del repertorio está sin publicar. Ahora estaba viendo, por ejemplo, en nuestra página web tenemos una pieza de por allí sacada de la primera misión del año 22, pero hay otras misiones que recogieron material por esa zona. Es decir, que lo que pasa es que no hay seleccionadas algunas piezas en lo que se llaman los materials de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya.
Catalunya. Están publicados, Estos volúmenes editados por el Paramassot de Montserrat. Sí. Entonces, lo que publican son lo que es muy interesante, las crónicas, las memorias de las personas que iban a recoger el material y luego algunos ejemplos de estas piezas. Pero de aquí estaba Palmira Giachetti, ¿no? Que ahora se está celebrando el centenario también. Es una de las grandes recolectoras de folclore, porque recogió alrededor de 10.000 piezas en Cataluña. Ahora precisamente se va a abrir un fórum en Estados Unidos que se llama Women's Song Forum, y me han pedido ser editor también, coeditor, y precisamente la primera contribución que voy a hacer a este fórum, ahora cuando se abra en pocas semanas, es precisamente sobre Palmira Giachetti. Precisamente una persona, digamos así, no muy conocida en el mundo de la música, no aparece en diccionarios de música, pero que realmente fue una poeta, compositora y folclorista extraordinaria, y es estupendo que, en fin, que se celebre el 125 aniversario de su nacimiento para poder conocer mejor a esta persona, en fin, que realmente tanto su prosa en catalán como en castellano es realmente emocionante. Sí. Una de las misiones que tenemos en el CSIC, en la IMF, la hizo Palmira Giachetti en los asilos de Barcelona en el año 1945 y escribió un cuaderno precisamente con sus experiencias sobre ese proceso de recogida de canciones en asilos, ¿no?, de Barcelona. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, de hecho nos hemos pasado un poco de nuestra hora habitual, pero no importa, porque en este programa yo creo que vale la pena conservarlo todo y no cortaremos ni un minuto. Y creo que estaría muy bien, porque la verdad es que acaban de salir unos temas muy interesantes mientras hablabais Emili y Jordi, y estaría muy bien que habláramos y que nos reuniéramos para desarrollar todos estos temas. Sí, pero hoy... sería fantástico. Hoy se nos acaba el tiempo, así que voy a pasar a despediros. Jordi, gracias. Gracias a vosotros, un placer, y reencontrarme con tan buenos amigos que por desgracia hacía días que no nos veíamos. Pues mira, aunque sea online, yo creo que hemos pasado un buen rato y nada, muchos recuerdos y abrazos para todos y todas. Natrul, muchas gracias, toda nuestra admiración por tu asociación y el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias también, Juan, Nidia, Jordi, Esper, Emili. Y fue un placer, aunque no estamos cerca, pero por lo menos escuchamos, hemos visto cara a cada uno, y así que todos estamos vivos. Eso es una alegría y seguimos luchando. Gracias. Emili, muchas gracias y felicidades por ese fondo de música tradicional que a mí siempre me ha parecido impresionante. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, Nidia, Juan, muchas gracias por estar aquí también, presentar este programa conmigo. De nada, muchas gracias. Seguimos aquí alucinando. Y bueno, termino con los agradecimientos generales. Tenemos que agradecer a la Fundación General CSIC, en la iniciativa Cuenta la Ciencia, que financia el proyecto de mi compañero Juan Gibaja, que hace posible este programa, al Ecomuseo del Vals d'Aneu, a la Asociación Heritage for Peace, a los compañeros de los proyectos Confianza y el Fondo de Música Tradicional de la IMF CSIC, al Casal Folk y Torres y a la Asociación Carabussi, que participaron en aquella actividad de música del Pirineo de la que hemos estado hablando, a la FECIT y Ministerio de Ciencia e Innovación, Institución Milà i Fontanals del CSIC, a Pablo Jiménez, nuestro técnico, y para terminar os recuerdo que podéis conocer todas nuestras iniciativas de divulgación en nuestra página web, que es cienciainclusiva.wordpress.com. También estamos presentes en las redes sociales, en especial en Twitter, @indie_inclusión, y en YouTube en nuestro canal que se llama Indie Investigación y Divulgación Inclusivas.